Ingeniero, buenas noches. En este momento voy a realizar la exposición del trabajo grupal que hemos hecho con el compañero. Este, s- en en esta tarea hemos realizado con el compañero Rivaldo Encarnación Carlos. Bueno, hemos hecho solo de dos, más hemos hecho el grupo y hemos realizado una pequeña investigación. El tema sobre este deber es aprendizaje basado en el problema de ABP, que se refiere a a la tensión umbral. En este tema dice la tensión umbral es un término utilizado en varios componentes, pero en general refería a un nivel de mínimo de un estímulo necesario. Bien, esto puede para producir la respuesta específica en un sistema dado. En el sistema umbral, en la tensión umbral también tenemos el voltaje umbral. El voltaje umbral es la tensión umbral, es el valor de de la tensión en polarización directa desde el cual el diodo se conduce en intensidad. Estamos hablando sobre los diodos. Los diodos ideales no tienen un voltaje umbral. Y una vez que se aplica una tensión directa, a través del diodo conducirá la corriente instantáneamente a través de sus cruces. La tensión umbral, también llamada barrera de potencial. Esto conduce a la tensión de la zona cargada especial del diodo no polarizado. Al polarizarse directamente el diodo, la barrera de potencial inicial se reduciéndose a un incremento integralmente a la corriente alrededor de un 1% nominal. Bien, este voltaje se debe suministrar el diodo para que conduzca cualquier avance considerable de la corriente. Eh, Como bien sabemos que los diodos de silicio, los diodos de silicio tienen el voltaje de 0,7 voltios, mientras que los diodos de germanio son de 0,3 voltios. Bien, en esta extensión es necesaria que los electrones de la unión puedan tener suficiente empuje para recorrer la barra en ellos y cruzar la unión P, así como la corriente fluye en un diodo. Cualquier voltaje que debe estar por debajo del voltaje del umbral no será suficiente para empujar a los electrones. Tenemos como resistencia de drenaje, tenemos con ganancia de corriente, corriente de fuga, dependencia del tipo de transitor. El resultado esperado de los resultados de las mediciones eléctricas deben ayudar a, a los técnicos determinar si los transitores de potencia están funcionando correctamente. Si los resultados de las mediciones indican los transitores están defectuosos, deben ser reemplazados. O sea, quiere decir que el técnico primeramente tiene que hacer un chequeo a fondo de los dispositivos. Por ejemplo, estamos hablando de los diodos. Tenemos que ver el voltaje y la corriente de estos diodos, como los de silicio y los de germanio. Si estos varían o tienen son medio defectuosos, tienen que ser reemplazados, o sea, tienen que ser cambiados inmediatamente para no tener daños a los demás dispositivos, porque son los que controlan la corriente y el empuje. Para más dicho, son protecciones de los otros dispositivos para que no vaya la corriente de una manera directa. Tenemos también tipo de transistor de potencia que utilizan en los equipos electrónicos industriales.
Con el desarrollo de lo actual de la tecnología, la aparición de cada vez mayor de los nuevos artefactos, los dispositivos eléctricos y electrónicos han sugerido los transitores bipolares. Aquí vamos a ver lo que es de transitores bipolares. Los transitores bipolares son un pequeño dispositivo eléctrico de tipo semiconductor, empleado para dar una señal de salida de franca respuesta a la señal de entrada. Este artefacto es un dispositivo género electrónico que contiene dos uniones PN cerca entre sí. Estas uniones permiten maximizar la corriente, de disminuir el voltaje regular o controlar el paso de la energía eléctrica por medio de sus terminales. Este dispositivo de transistor bipolar, dice que controla de una manera la energía, el paso mientras fluye la corriente por medio de él la controla para que no haya daños en los otros dispositivos. Disminuye, dice, permite maximizar la corriente y disminuir el voltaje. Y es regular del control del paso de la energía eléctrica por medio de sus terminales. Es como regulador, es como un transformador, más dicho, pequeñito, que regula la corriente. Más dicho, regula el voltaje y tiene mayor paso de corriente. También tenemos, dice, la calificación bipolar. Debido a que la conducción se transfiere mediante desplazamientos reportadores de las polaridades, son electrones negativos y huecos positivos. ¿Cuántas clases de transitores bipolares existen? Existen una clasificación muy aceptada que la ubicada en las clases de transitores bipolares, al saber transitor PNP y transitor NPN. Aquí tenemos como los transitores como un ejemplo de transitores PNP, base, potencia positivo y negativo, negativo, positivo y negativo. Acá en el otro tenemos positivo, negativo y positivo. Ventajas y desventajas. Buena respuesta a la falta de frecuencia de la capacidad de manejo de grandes corrientes. Alta disposición de potencia y complejidad del control debido a las necesidades a una corriente de base continua. Los transitores de efecto de campo. Los transitores de efecto de campo, como sus iniciales lo dice, FET, son dispositivos de 3 terminales. También tenemos que estos dispositivos trabajan, dice, controlando la corriente entre drenaje y fuente a través del campo eléctrico, establecido mediante la tensión aplicada al terminal de puerta. Al terminal de puerta, que funciona como terminal de control, no maneja virtualmente la corriente, salvo alguna corriente de fuga. El positivo presenta en conciencia una elevada independencia de entrada. Puede llegar a valorarse una orden de 10 megaohmios, que resulta esencial en variedades aplicar como ser llaves analógicas, aplicaciones de muy alto impedimento de entrada, etcétera. Tenemos como algunos tipos de FET, presenta facilidades en cuanto a la integración de las áreas pequeñas y se utilizan especialmente en altas escalas de integración. Aquí tenemos unos pequeños demostraciones o imágenes de estos dispositivos, como son los FET, que son los transitores de efecto de campo. Tenemos aquí que tienen 3 terminales.
El principio de funcionamiento de los IGBT. Los transistores bipolares de puerta aislada se unen apicamente en la electrónica potencia. Estos son componentes confiables y económicos que se controlan energizando un elemento aislado en el circuito. El IGBT es un transistor cuyo principio de funcionamiento es extremadamente simple. Se utiliza inversores, sistemas de control, direcciones eléctricos y fuentes de alimentación conmutadas. También nos habla de esta cuestión de origen del transistor, las principales características del transistor IGBT. Tenemos el principio fundamental de los transistores y sus características dependerá diferentemente el tipo de dispositivo o su diseño. Siempre ver sus datos técnicos de fabricante. Tenemos que ver simplemente antes de instalar estos dispositivos, tenemos que verificar su, su tiempo de fabricación, ¿no? Para ver simplemente, darnos cuenta de si están en perfecto estado, porque ellos también tienen un tiempo de vida. Estos dispositivos combinan simultáneamente la potencia de alta precisión mínima en inductancia parásita. Los IGBT pueden soportar voltajes de hasta 6.5 kilovatios y operan una frecuencia de conmutación de 2 hercios, o sea, 50 hercios, logrando garantizando una mayor precisión posible en los equipos. Eh, Tenemos ventajas y desventajas. Ventajas y desventajas del IGBT. Tenemos las posibilidades de funcionamiento con alta potencia y tensión aumentada. Trabaja a altas temperaturas. Pérdidas mínimas de corriente en el circuito abierto. Tenemos resistencia a cortocircuitos, mayor densidad, ausencia casi total de las pérdidas y circuito en paralelo simple. Ahí tenemos nuevas imágenes de estos dispositivos. Vean, para realizar una revisión visual de los transistores de potencia. Primera, tenemos una preparación de herramientas necesarias como documentación técnica, revisar las hojas de datos y especificaciones técnicas de los transistores de potencia y inspeccionarlo. También tenemos instrumentos de inspección, microscopio, lupa interna, LED y cámaras para documentar cualquier hallazgo visual. Esto podemos también utilizar para poderles ver mejor a estos dispositivos, o sea que vienen con letras muy pequeñas y para poderles visualizarlas bien, podemos utilizar, qué sé yo, una linterna o una lupa y una cámara de cualquier tipo de hallazgo visual donde nosotros podemos verificar con precisión este y así ver los datos que tienen ellos. Tenemos que un equipo de seguridad para trabajar con estos dispositivos. Tenemos que siempre y cuando mantener la seguridad y tenemos que tener la protección para manipularlos. El equipo de seguridad tenemos como guantes antisépticos, gafas de protección. Unas gafas de protección es sumamente muy buenas porque a la hora de conectar o no conectemos correctamente estos dispositivos pueden tener unos cortocircuitos y pueden explotar. A la hora de explotar pueden
más dicho, expandir algunas partículas de estos dispositivos y nos puede afectar la vista. Por eso es importante este, tener siempre puestas unas gafas de protección. Tenemos también configuración del área de trabajo. En la zona del libre, establecer un área de trabajo libre de descargas de electrónicas. Iluminación adecuada, asegurar una buena iluminación y preferentemente de luz. Natural iluminación de LED blanca que no le altere la percepción de los colores. Procedimiento de inspección. La limpieza inicial. Limpiar suavemente la superficie de los transitores con aire comprimido con un paño antiséptico para eliminar polvo y partículas. Esto podemos darle este mantenimiento a los dispositivos utilizando esta clase de herramientas como un compresor, donde podemos sopletear con aire comprimido o podemos limpiarlo con un paño antiséptico para eliminar el polvo, porque también se llegan a llenar sumamente bastante de polvo. Tenemos que hacer un pequeño mantenimiento de estos dispositivos para que nos funcionen en perfecto estado. Inspección de la superficie, examinar la superficie de transitores en busca de figuras o fisuras o grietas. Indica posible daño mecánico. Descolorización puede señalar sobre el calentamiento o deterioro del químico. Corrosión busca signo de oxidación en los terminales en el encapsulado. También tenemos inspección de terminales. Integración de la soldadura, verificar que las soldaduras de los terminales estén intactas y sin signo de fracturas. Tenemos que realmente chequear con cuidadosamente estos dispositivos para así visualizar la mínima desperfecto que tengan estos dispositivos para no tener sorpresas después a la hora de instalarlos o a futuro, mientras que estén ellos funcionando, nos puede ocasionar graves daños a los restos de dispositivos en control. También tenemos como acciones correctivas del seguimiento, reemplazo de componentes defectuosos, como ya lo acabamos de decir, capacitación de mejora continua, entrenamiento del personal. En este punto tenemos que tener conocimiento para manipular estos dispositivos, porque cualquiera no lo puede manipularlo. No sabemos cómo a la hora de tratarlos, de esos pequeños dispositivos son tan delicados, donde tenemos que aplicar correctamente, como muy cuidadosamente tenemos que manipularlos. Bien, en cuanto yo le puedo explicar, ingeniero, espero que esté algo poco claro esta exposición, ya que el compañero Carlos también aporta con su exposición parte de esta consulta y queda para que él pueda profundizar un poco más. Gracias, ingeniero, y que tenga una buena noche.